amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Cómo aprender y entender el final de alfil contra dos peones unidos. Segunda parte. Continuamos con este tipo de finales de dos peones unidos que tienen interés en este tipo de lucha. En unas se logra coordinar las piezas y empatar, y en otras no, por lo que se pierde el final. Si el rey del bando defensor está lejos de los peones, la victoria es posible aún con los peones en cuarta fila. ¿Qué jugaría usted en esta posición? Detenga el vídeo. Las blancas jugaron en este momento el avance A5. Veamos qué hubiera pasado si en lugar de ello ellas hubiesen jugado el avance del otro peón, como observaremos en el diagrama. Si hacen B5, las negras se pueden salvar con rey D8, rey B7, rey D7, B6, alfil A5, rey A6, y contra ese movimiento las negras devuelven su alfil con alfil por B6, rey por B6 y rey C8, alcanzando la casilla B8 y A8, lo que es tablas en este tipo de finales cuando el peón es de la banda del tablero. Ahora, en caso de que el blanco desee impedir el movimiento del rey hacia B8 jugando rey A7, entonces seguiría rey C7 con tablas. Así que continuando el final, después de A5, las negras claramente que acercan su rey hacia los peones. Veamos nuevamente en el diagrama qué hubiera pasado en esta posición si las negras en lugar de rey D8 juegan alfil por B4. En ese caso seguiría A6 y, como puede observar, el rey blanco impide que el alfil vaya a detener el peón. Por lo tanto, seguimos con nuestra posición en el tablero. Después de rey D8 sigue A6, con lo cual lo único que le queda a las negras es detener este peón con alfil F2. ¿Qué jugaría usted con las blancas en este momento? Efectivamente, usted seguramente encontró la jugada correcta, que es rey B7. Pero veamos qué hubiera ocurrido si usted calculó mal en este final y decidió jugar como mostramos en el tablero. Después de alfil F2, usted juega B5. En este caso se hace tablas con rey C8, B6 y ahora, como en el comentario que vimos anteriormente, el negro entrega su alfil por el peón de B6, rey por B6 y rey B8, alcanzando la esquina del tablero con empate. Por lo tanto, después de la posición rey B7, las blancas tienen aquí la victoria asegurada. Ya sea, digamos que las negras jueguen rey D7, entonces usted puede escoger dos planes. Uno que es más lento y que requiere más cuidado, que es A7. Le recomiendo ver el por qué y lo analice. Ahora, lo mejor sería avanzar el peón a B5 con el objetivo de tapar la diagonal del alfil y ganar con mayor seguridad. Digamos, el negro juega
alfil E3. Sencillamente ahora le cubrimos la diagonal. Él, como en el ejemplo anterior, análisis anterior que habíamos visto, juega alfil por B6, rey por B6, rey C8, intentando colarse en la esquina, pero claramente después de A7 el rey no alcanza a detener la promoción del peón en A8. Ahora pasemos a otro final. Pudiéramos pensar que este final lo pudieran ganar las blancas, teniendo el rey de las negras una posición incómoda. Es verdad, el rey de las negras está mal situado y por tal motivo deseamos llevarlo frente a los peones. Sin embargo, este plan no tiene éxito, como veremos más adelante. Detenga aquí el vídeo y ¿qué jugaría usted con las negras? Ellas tienen 3 movimientos para obtener el empate. Nosotros vamos a estudiar ahora el movimiento alfil F4, que, como observaremos, con este movimiento las negras serán capaces de coordinar sus fuerzas y lograr el empate. Aquí vamos a señalar en nuestro análisis otras variantes. En caso de que el rey pretenda en esta posición venir hacia frente a los peones. También en este momento, en lugar de alfil F4, era válido, si usted lo encontró, alfil G3 o alfil H2. Puesto que el objetivo fundamental de este movimiento y los otros dos es, lógicamente, ubicar el alfil en esta diagonal de G1 a A7 con el fin de detener los peones y darle otra actividad a su rey. Bien, veamos en esta posición, en lugar de ese movimiento, si en la posición del diagrama las negras intentan llevar su rey rápidamente frente a los peones con rey E5. Esto es un error y no tendrá éxito. Seguiría contra ese movimiento A5, rey E6, A6, alfil B8, única para detener el peón, rey C5, rey D7, rey B6, rey C8 y A7, ganando la partida, puesto que después que se capture el peón seguiría después del alfil por A7, rey por A7, la marcha triunfal del peón hacia la promoción a dama. Así que en esa variante hemos encontrado que llevar el rey rápidamente era de derrota, no de empate. Sin embargo, con alfil F4, las negras logran el empate. Veamos la continuación de la partida o del final. Después de alfil F4 sigue rey C5. Aquí tenemos, sigue rey C5. Ahora, veamos si en este caso, en lugar de rey C5, las negras se enfrentan con el avance A5, ¿qué pasaría? En este caso, logran el empate con el siguiente movimiento. Alfil E3, logrando la diagonal deseada, B5, rey E5, B6, rey D6. Observe que en esta variante el rey sí logra acercarse rápidamente a los peones. Después de rey B5, rey D7, rey A6. También aquí, en lugar de rey A6,
el blanco podría intentar A6, pero el negro logra el empate con rey C8, rey C6 y, como habíamos visto anteriormente, alfil por B6, rey por B6 y rey B8. Ahora, el intento de mover el rey a A6 también es refutado y el negro logra el empate con la jugada rey C6, rey A7 y alfil F2. Y las blancas no pueden realizar ningún tipo de progreso en esta posición. Así que regresamos a la línea principal donde rey C5 y en ese caso las negras juegan su alfil a E3 dando jaque y ocupando la diagonal salvadora. Observe que si el alfil estuviese en G3 o en H2 también podía ir a G1 o a F2 y lograr el empate, al igual que con el alfil en E3. Las blancas avanzan su rey y las negras, por supuesto, van hacia los peones con rey D4, B5, rey C4. Se ha coordinado bien las piezas. El rey de las negras se va a encargar del peón A, mientras que el alfil custodiará al peón de B5. Sigue, por lo tanto, A5. Veamos qué hubiera pasado en esta posición en lugar de A5, como jugaron las blancas, si avanzan su peón a B6. En este caso, sigue rey B4, el rey se encarga del peón de A4, B7 y ahora alfil A7, con lo cual se logra el empate. El alfil custodia la casilla B8, mientras que el rey va a capturar el peón de A4. Siguiendo la partida tras el avance del peón a A5, sigue rey B4, A6 y rey A5, con lo cual las piezas negras juegan con mucha coordinación. El rey negro se encarga del peón de B5 y el alfil del peón de A6. Por lo tanto, este bloqueo de los peones facilita el empate a las negras. Ahora pasemos a otro final. Cuando el rey tiene que atacar los peones desde atrás, es extremadamente importante que debería haber una asignación definida de responsabilidades entre las piezas. Como hemos visto, lo mejor es que el alfil aborde el peón más avanzado y el rey el no menos avanzado. Si esto se puede hacer, la defensa tiene todas las posibilidades de éxito. Quiere decir que pueden lograr el empate. Aquí hay dos ejemplos que vamos a mostrar, este y el próximo, para finalizar este vídeo. Los peones están inmovilizados, por lo que el rey debe ir en su ayuda. Detenga el vídeo. ¿Y qué jugaría usted? El blanco solo tiene una respuesta en esta posición para salvar la partida, y ese movimiento es alfil G2. Esto es como ganar la oposición. Ahora el negro podrá llevar su rey a E2 y cuando esto ocurra, el rey blanco debe estar listo para atacar el peón de G3. Quiere decir que el plan de las negras es llevar aquí el rey a E2 y el blanco en ese momento pueden jugar rey F4 o rey B4 para atacar el peón de G3. Por lo tanto, con alfil G2 se gana la oposición y el negro tiene que cederle el paso al rey blanco. Veamos en el tablero qué hubiera pasado si en lugar de alfil G2 hubiesen jugado
el movimiento siguiente. Rey E8. Esto es un error. Lógicamente que están intentando ir hacia los peones por esta vía, pero el rey se queda muy rezagado y, como veremos, después de rey E5, rey E7, rey E4, amenaza rey F3, alfil G2 jaque, rey E3, rey E6, rey E2. El rey blanco no llega a ninguna de las casillas indicadas en verde para atacar el peón de G3. Por lo tanto, pierde la partida y la única solución era precisamente lo que hemos mostrado en el tablero con alfil G2. Pero dejemos la posición donde estábamos en esta línea para que usted entienda lo que va a pasar. Después de alfil G2 sigue rey E6, rey E8, rey E5. Ahora el blanco puede libremente ir a por el peón de G3 con rey F7, rey F4, rey F6, rey E3, rey F5, rey E2 y ahora rey G4 con empate. Observe la diferencia entre el análisis que hicimos, que está en el diagrama, con la posición final del tablero donde el blanco logra el empate. Vayamos a otro final. Tal parece que las blancas perderán este final debido a que el rey está lejos de los peones y estos tienen buena movilidad. ¿Qué jugaría usted? Detenga el vídeo, analice la posición y encuentre la jugada correcta. Esa jugada correcta es precisamente alfil E6. Con esto se inmoviliza el peón de E7 y se gana tiempo posteriormente con el rey para atacarlo. Como dijimos al principio, en uno de los enunciados que mencionamos, el alfil se encarga del peón más avanzado y el rey del peón más atrasado. Por lo tanto, el alfil bloquea a este peón para que el rey se encargue de él. Hubiera sido un error jugar como, en lugar de ese movimiento, acercar el rey a C7. Esto perdería, como veremos. Sigue E5, rey D6 y ahora rey D4. Una jugada buena que gana tiempo atacando el alfil. No era conveniente para ellas jugar E4, puesto que le da oportunidad al rey de acercarse al peón más atrasado con rey E5, F3, alfil F1, F2 y ahora alfil G2, con lo cual se logra el empate. El alfil cuida de esta casilla para que el peón no avance y el rey se encargaría en cualquier caso del peón más atrasado. Por lo tanto, esa era una jugada muy mala. Por lo tanto, de las negras para obtener la victoria. Por eso la jugada es rey D4, ganando tiempo en el ataque al alfil e impidiendo que el rey avance, sobre todo a la casilla E5, que es la que hemos visto le defiende el final. Después de ese movimiento, digamos que jueguen alfil E6 con el objetivo de venir a esta casilla y defender la promoción del peón. Otra alternativa sería mantener el alfil en esa diagonal, pero perderían con E4. Ahora el rey de las blancas puede observar que está muy atrasado con rey E6, F3, rey F5 y E3, y los dos peones solos pueden vencer al alfil. Pero también pierde la línea que estábamos viendo con alfil E6, a lo que sigue E4, alfil G4, F3, rey E6. El rey blanco está algo atrasado respecto al peón de E4.
sigue F2, alfil H3, E3, alfil F1, rey C3, rey E5 y rey D2. Con lo cual la victoria se alcanza sin problema. Continuemos la línea principal después de la jugada alfil E6. Sigue F3, rey C7, F2. Amenaza promover, pero para esto el alfil está dispuesto para defender la posición. Pero, ¿qué jugaría usted? Detenga el vídeo. La jugada correcta es alfil H3. Veamos por qué. Esta es la posición, la jugada correcta. En caso de jugar alfil C4 con el objetivo de detener el peón, seguiría E5, rey D6, E4, rey E5 y rey F3. Y no se puede parar el avance del peón E, que vendría a E3 y a E2 ganando. Así que mucho cuidado con ese tipo de posiciones. Ahora continuemos con el final en el tablero. Las negras juegan rey F3. Este movimiento se ve muy peligroso porque el negro intenta avanzar el peón E y promover uno de ellos. Si en lugar de la jugada de la partida rey F3, el negro juega E5 rápidamente para intentar promover el peón, el negro no gana, puesto que sigue rey D6, rey D4, rey E6, E4, rey F5, E3, alfil F1, rey C3, rey F4, rey D2 y rey F3, lográndose una posición de bloqueo total a los peones, similar a uno de los ejemplos que estudiamos anteriormente. Así que si usted encontró ahora en este momento por parte de las blancas, la única jugada que gana es rey C6. Felicidades. En esta posición, después, en lugar de rey C6, si se lleva el rey a D7, perdería. Observe que el rey se queda después de 5 atrasado respecto al peón menos avanzado o más retrasado de las negras, con E5, rey D6, E4, rey D5, E3, rey D4 y E2, y uno de los peones promueve. Así que la única jugada era rey C6. Ahora sigue E5, pero el rey está bastante cerca del peón y juega rey D5, E4, rey D4, E3, rey D3. Parece que después de E2 las negras ganan, puesto que uno de los peones amenaza entrar y promoverse. Detenga el vídeo y ¿qué haría usted para defender este final? Efectivamente, la única jugada salvadora es el sacrificio del alfil en G4. Después de la forzada captura, rey por G4, sigue entonces rey por E2 y el final de rey peón contra rey establa después de rey G3, rey F1 y rey F3 con ahogado. Espero que estos finales que hemos estudiado les sean de utilidad y sobre todo que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo, recordando la época en que estudiaba finales de todo tipo. Nos veremos entonces en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.